Indudablemente que yo lo comparo al momento de que cuando realmente se declara el estado de pandemia en Argentina, como que realmente cae una bomba, ¿no? Es decir, nos paralizó a casi todos y bueno, pasaron varios días para que tomáramos conciencia de lo que estaba ocurriendo. Hasta ahí lo habíamos visto por imagen televisiva de lo que pasaba en el viejo continente, ¿no es cierto? Había pasado en China, pero nosotros estábamos lejos de ese teatro de operaciones. De un momento para otro apareció acá en Argentina y bueno, y apareció una realidad muy dura, que era prácticamente cerrar todo menos los servicios esenciales, como transcurrió prácticamente durante 5 meses largos. Después se fue flexibilizando algo. Indudablemente de que para mí fue el 19 de marzo, si mal no recuerdo, el anuncio de la medida, del parate total, y abril fue el peor mes, digamos, que tuvimos los argentinos en cuanto a actividad económica. Prácticamente estuvo todo cerrado, todo con mucho miedo, sin saber lo que realmente iba a pasar. Se hablaba de una cuarentena, entendíamos por definición lógica que una cuarentena que eran 40 días o 7 semanas, ¿no es cierto? Y bueno, nos llevó para adelante esto. Y bueno, indudablemente hubo que rediseñar muchísimas cosas de las formas de relacionarse, las dificultades para trabajar con productos perecederos, como es en el caso de nuestras empresas, fue muy dificultoso. Tuvimos que especializarnos en la redacción y aplicación y control de los protocolos para que realmente la gente pueda abordar sus tareas en forma diaria, separar todos aquellos mayores de 60 años que realmente lo protegía la ley como una condición natural, porque podría ser los más afectados, se quedaron en su casa. Y también debo decir, como lo he dicho en reiteradas oportunidades desde aquel entonces hasta ahora, soy un agradecido, somos agradecidos nosotros a todos nuestros colaboradores porque realmente hemos tenido una adhesión prácticamente al trabajo desde aquel entonces hasta el día de la fecha, muy eficaz, muy presencial, muy comprensivo y realmente han sido colaboradores en serio, lo han demostrado ahora. Como preocupación transitamos con mucha dificultad la enfermedad en el mes de agosto, llegamos prácticamente a tener hasta un 40% de ausentismo por gente que estaba afectada. Esto hizo que tuviéramos que parar algunos turnos y, por qué no decirte también, algunos días la producción de nuestra fábrica, salir a hacer lo que nunca habíamos hecho, a faenar pollos que estaban en condiciones de faenar a planta de tercero, a planta de colega, cosa donde se distorsiona también el sistema de faena que tiene cada uno de nosotros, indudablemente íntimamente ligado a la calidad y a la presentación del producto, pero bueno, son todas cosas que hoy las podemos decir, las vamos superando. Y en este contexto los empresarios tienen que seguir tomando decisiones y tienen que seguir avanzando o no entre esas decisiones con las inversiones que se vienen llevando adelante. Yo creo que lo difícil fue pensar también, te digo, desde el grupo empresario al cual tengo pertenencia, que es la Unión Industrial Argentina, en representación de la provincia de Entre Ríos, en representación de nuestra UIER, el tener que pensar también en aquel entonces en medidas aleatorias, como realmente se consiguieron, es decir, promover las cuestiones de crédito, ¿no es cierto?, de distintas maneras, de distintos alcances, el establecer justamente montos de ayuda para que se pudieran pagar los sueldos, aunque no sea en la medida que realmente a lo mejor tenía cada uno la expectativa en mente, pero que por lo menos le permitiera un periodo de subsistencia normal a la gente. Y con esas ayudas o esos ATP hemos llegado prácticamente hasta la fecha. Y bueno, estamos en un momento donde las políticas de emergencia tienen que cesar porque indudablemente afectó mucho la economía del país, como vos lo decís. Nos quedamos con una moneda muy endeble. Hubo indudablemente corridas de la paridad cambiaria. Hay empresas que pudimos seguir exportando, ¿no es cierto? A lo mejor no al ritmo que lo deseábamos o lo esperábamos, o lo teníamos planificado, con un dólar que realmente creo que el gobierno en ese sentido ha tenido un acierto, ha tratado de mantener un dólar competitivo, porque de lo contrario a la pandemia le íbamos a agregar males peores y mucho más profundos. Ahora, ¿cómo salimos? Bueno, yo creo que indudablemente salimos con más trabajo. Esta es la realidad. Acá hay que
hay que prácticamente, yo no hablo de la palabra refundar porque es muy feo hablar de refundar, pero sí creo que hay que reinstalar, ¿no es cierto?, conceptos sobre los cuales hemos hablado muchísimo. Creo que hay que promover la actividad económica. Y para promover la actividad económica, indudablemente que necesitamos transmitir tranquilidad y seguridad jurídica. Es decir, el derecho de propiedad lo debemos no solo tener declarado en nuestra Constitución, sino que tenemos que expresarlo diariamente, que realmente quien tiene bienes privados son bienes privados, como bien lo define la palabra. Tenemos que tener bancos muy activos, ¿no es cierto?, en un sistema en el cual tiene que involucrarse Estado y instituciones bancarias para que realmente el crédito regrese en forma normal a las empresas, a tasas que entiendo que en este momento son razonables. La política económica en ese sentido ha orientado a que las tasas bajaran porque tienen que estar de acuerdo a la línea inflacionaria que por lo menos tenía un programa de trabajo. Ese programa de trabajo nosotros deseamos, ¿no es cierto?, que se transforme en un plan económico. Estamos en estos días aparentemente en una revisión profunda en donde hay un ministro de Economía con más fortaleza transmitido de la presidencia de la República. Indudablemente que la renegociación de la deuda externa nos ha ayudado muchísimo porque por lo menos le despejó al país, nos despejó a los argentinos vencimientos próximos que prácticamente los teníamos a partir de mañana, ahora lo hemos diluido en el tiempo, en 5, 6, 7 años, y esperemos de que también encontremos un acuerdo tan importante y tan profundo con el Fondo Monetario Internacional por estos 44.000 millones de dólares que le debe a Argentina, y que realmente, bueno, sean una tasa de interés que no sean de un alto costo para el país y que nos permita una refinanciación de por lo menos a 7 años de ese crédito, de esa deuda que tenemos. Esto creo que nos daría un horizonte como para poder pensar en un plan económico nuevo, moderno, en donde indudablemente tiene que nacer un nuevo contrato social. Dentro de ese nuevo contrato social hay que tratar de impulsar a los emprendedores, hay que tratar de darle el empujón que realmente necesita el empresario que está en pie, y aquel empresario que está en dificultades necesita de créditos indudablemente para recuperar su circulación económica de su actividad normal. Aquel empresario o aquellas empresas que están empezando en inversiones necesitan créditos que realmente estén dentro de una política de 5 a 7 años. Y cuando hablo de un nuevo contrato social, también tenemos que animarnos a hablar en este país de que el contrato laboral que hemos tenido hasta hoy es el contrato laboral y si somos respetuosos de la ley tendremos que aceptar lo que es el vigente. Pero creo, y por lo menos vamos a tratar de impulsarlo desde la Unión Industrial Argentina, que deben hacer una emergencia ocupacional por lo menos de 3 años. ¿En qué consistiría esa emergencia ocupacional? Consistiría en que lo preexistente está y de aquí en adelante deberíamos hablar de una nueva relación laboral, ¿no es cierto?, mucho más flexible, mucho más amplia, de mucha más movilidad, y esto debería estar comprendido dentro de una ley de emergencia ocupacional, ¿no es cierto?, para que realmente la generación de nuevos puestos puedan venir rápidamente y sin cargas negativas que impacten sobre el empresariado y hacerle perder al empresariado también, no solo el miedo, sino la responsabilidad que le cabe a partir de la generación de un puesto de trabajo más. Creo que esta emergencia ocupacional va a ser fundamental en la etapa que viene. Rápidamente hagamos un reconto. Yo creo que están aquellos que se quieren ir y se pueden ir, algunos ya se han ido, son los menos, gracias a Dios, para Argentina. Están los que hemos decidido estar acá, ¿no? Me incluyo en esa. Y está la juventud, que es la que tenemos que realmente tentarla, transmitirle que este es su país. Entonces tampoco podemos vivir en un periodo comunicacional masivo en donde estemos transmitiendo permanentemente todas las cosas negativas que pasan en el país. También tenemos que tratar de hacer, a lo mejor como lo estás haciendo en tus programas, de trabajar constructivamente, es decir, mirando o tratando de diseñar un horizonte que realmente le haga pensar a los argentinos que algo nuevo puede llegar a pasar. Y cuando digo algo nuevo, yo creo que cuando nosotros hablamos de la política vieja, y yo me incluyo por los años propios que tengo, si bien no he sido un militante político activo, pero me incluyo dentro de la gente que generacionalmente va pasando de moda, digamos, va cumpliendo un ciclo, y tenemos que darle lugar
¿no es cierto?, a la gente joven. Y acá en la política justamente lo que necesitamos también es que haya un recambio generacional, pero un recambio generacional en serio. Aquellos que realmente sueñen con un país mejor, que hagan un contrato político nuevo con la sociedad en donde digan vamos a ser honestos y nos vamos a ocupar de las cosas reales y si nos equivocamos lo diremos públicamente, pero debe haber margen de corrección. Entonces yo creo que van a aparecer hombres jóvenes como a lo mejor lo sos vos, que van a ser los nuevos dirigentes del país. Tenemos que tener fe en eso. Creo que los que estamos con más de edad debemos apuntalar justamente esos movimientos modernos que pueden venir en el país, ya sea a través de la renovación de partidos tradicionales o a través de partidos políticos nuevos, en donde esos dirigentes tienen que pensar fundamentalmente en 4 o 5 cosas que son imprescindibles para Argentina. Primero es retomar y valorizar el tema de la educación. Un país que no retome y no valore el sistema educacional, ¿no es cierto?, que es la formación desde la niñez en adelante hasta el hombre, para que realmente se forme en calidad de tal, creo que estamos mal. O sea que primer punto, tenemos que retomar y valorizar la educación. Héctor, Segundo, ahí te hago una corrección. Abrimos los casinos, pero no las escuelas. Bueno, por eso digo, hablemos de lo que hay que hacer, ¿eh? Hablemos de lo que hay que hacer. Yo creo que por decantación lo que a lo mejor se está haciendo mal se va a caer solo. Esta es mi idea. No creo que en este momento, y respeto a quienes van a un casino, esté la mente de un ser humano como para ir a un casino. Indudablemente que a lo mejor hay gente que tiene algún padecimiento y lo hace concurrir. En el segundo punto, después de la educación, yo diría, tenemos que fomentar de nuevo la investigación. Esta pandemia nos ha mostrado que a pesar de todas las dificultades que hay, en distintos campos, y en esta pandemia la hemos podido ver en el campo de la medicina, ¿no es cierto?, hay investigación. Entonces tenemos que fortalecer la investigación, tenemos que promover y facilitar la innovación, que eso es fundamental, ¿no es cierto?, y con eso va a venir la inversión y va a venir el desarrollo. Ahora, si no tenemos educación, si no investigamos y si no innovamos, va a ser difícil que aparezca la inversión y aparezca el desarrollo. Este es el grado de credibilidad que creo que socialmente debemos construir, ¿no? Ahí es donde aparecen justamente quienes han sido previsores también. Yo me considero dentro de los previsores, argentinos previsores, con mi edad. Aquellos que son competentes, ¿por qué no llamarlo aquellos hombres valientes que se animen a emprender, que son los emprendedores, ¿no es cierto?, y que se valgan en su sensatez. Creo que acá de un análisis de introspección aparece la sensatez y la acción. Y yo le pediría al gobierno actual, se lo dije al presidente, tuvimos el honor de ser visitados por el presidente de la República, que no es fácil que una empresa sea visitada por el presidente de la República. Se lo transmitimos de que nosotros estábamos decididos a seguir jugando en este país que tanto queremos, en este terruño donde realmente Dios nos permitió nacer y desarrollar, ¿no? Y lo mismo se lo hemos transmitido al gobernador. Yo creo que tenuemente estamos viendo recuperación en algunas partes como la obra pública en Entre Ríos. Para mí el retorno de la obra pública en Entre Ríos, como es la ruta 127, que se está trabajando activamente en este momento, o la ruta 6, por la cual hemos pedido durante muchísimos años, o darle la transitabilidad a la 32 y a la 131 y a la 12, que son fundamentales en la provincia de Entre Ríos, esas obras son básicas. Si aparece ese movimiento de recrear la obra pública, la gente empieza a ver que hay confianza, que hay inversión, que la plata que se paga en impuestos comienza a verse nuevamente en la calle. ¿Y por qué no decir, no tenemos que bajar las banderas ni errar las banderas de tener nuestros propios puertos en marcha? Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Y pensar, ¿no es cierto?, de que realmente el tratar en forma amistosa los problemas e ir exigiéndole por lo menos semestralmente una rendición de cuentas a nuestros gobernantes, gobernadores y presidentes de la República, de que cuál es el grado de avance. Y Mota dijo recién rendir cuentas. Los políticos, los funcionarios han tomado como un temor tremendo a rendir cuentas cuando es parte de la obligación que tienen, así esas cuentas sean buenas o sean malas, para poder mejorarlas siempre. Tenemos que hacerle perder también el miedo a nuestros gobernantes de que rindan cuenta. Creo que en la rendición de cuentas existen aciertos y existen errores. Los aciertos serán aplaudidos, los errores serán reclamados para ser corregidos. Creo que esta es una cosa virtual de cualquier sociedad moderna, ¿no es cierto?,
Y estamos viendo que el mundo no está fácil. Entonces yo creo que tenemos que tratar de impulsar y aprovechar este programa tuyo que siempre tiene una visión, digamos, futurista, para tratar de sacarle la angustia en la cual todavía está la gente, ¿no es cierto? Pasar del estado de reflexión a un estado de convicción, a un estado de acción, y ligado a la fe, al campo de la fe, ¿por qué no decirte de que las cosas son posibles? Entonces yo creo que tenemos que trabajar en forma positiva, a pesar de las dificultades, y que son muchas. Otra cosa que te quiero señalar, y que este número es desde ayer, va a salir publicado quizás la próxima semana, ha bajado de manera importante, ¿no es cierto?, el nivel de desocupación. Aquellos tantos puestos que se perdieron cuando se hace el crack en abril, realmente empiezan a perderse puestos de trabajo. Creo que se nota una recuperación bastante sensata, bastante importante. Por eso estamos pidiendo dos cosas. La declaración de la emergencia ocupacional para que nazca un nuevo contrato social y también ir saliendo gradualmente del control de precios, ¿no es cierto?, de precios máximos, porque esto indudablemente a veces está ligado a que la falta de rentabilidad o reconocimiento de un costo haga que desaparezcan los productos de la góndola. Entonces, tenemos que tratar de recrear ese círculo virtuoso en donde la mayor producción de bienes hagan a que realmente se regularicen los precios hacia el valor que realmente deben tener. Y en definitiva lo que tenemos que entender es que hay que empezar a quitar privilegios, pero la quita de privilegios no se hace de abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, con convencimiento, liderazgos y sobre todo con ejemplos. Es difícil en cualquier sociedad quitar privilegios. Sí, lo que creo que es posible es poner un punto de finalización, es decir, basta. Y el decir basta es, por ejemplo, no producir nuevos ingresos, no cubrir nuevas vacantes en la administración pública y comenzar un periodo virtuoso en donde realmente aquellos que vayan alcanzando la jubilación por haber transitado una carrera en el Estado, la vayan cumpliendo y se fije un cupo de disminución activa en donde el principio de achique del Estado en función de una realidad distinta sea genuino. Entonces, habría que sacar una ley en donde realmente se cumpla a rajatabla de que no haya generación, ¿no es cierto?, de nuevos empleos que no sean debidamente justificados en el Estado. Y esto comienza desde la cabeza. No puede empezar por un pedido de las bases. Jamás pidamos que va a haber un pedido de las bases en ese sentido. Es un estado de conciencia política, de compromiso político. Entonces, esa ley pasa justamente por los ejecutivos nacional o provincial, por los legisladores nacionales o provinciales que realmente tienen que tomar en cuenta definitivamente cuál es la situación del diagnóstico real del país en función de tal ver. No podemos seguir teniendo un Estado gordo con personas raquíticas que habitan el país. Entonces no creo que haya que tampoco invertir la función de tener un Estado raquítico con personas gordas, pero sí tenemos que encontrar un equilibrio. Y el equilibrio tenemos que mirar de qué manera se administra el mundo moderno. Hay que tratar de vencer el problema. Si no vencemos el problema, indudablemente no vamos a encontrar la solución. Por eso te hablaba hoy de la generación de nuevos políticos para que realmente promuevan un nuevo contrato social. Necesitamos líderes también en el sector público, no solamente en el sector privado. Es indispensable, es indispensable. Los estados se conducen con personas que se dedican a la parte pública, a la conducción pública, así que por lo tanto necesitamos políticos sanos, inteligentes, ¿no es cierto?, modernos y virtuosos, que realmente nos lleven hacia un nuevo destino. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.